Señor les bendiga mucho. A todos los del Zoom también. Dios les bendiga. Y a aquellos que nos visitan hoy, en esta mañana, bueno, que la experiencia en el culto les sea grata, pero también reflexiva, ¿no? Y pensando un poco qué hace toda esta gente un domingo a la mañana y me invitaron a mí. ¿Qué hago acá? Estas canciones, estos himnos, ¿no? Los himnos se cantan en el colegio, en las fechas patrias. Pero bueno, nosotros cantamos himnos, son antiguos y son de tanta bendición. También canciones, como escuchamos recién, y si uno viene a la actividad de jóvenes, canciones bastante modernas también. La idea, como dice la palabra de Dios, es habitar en familia, en familia. Y le damos gracias a Dios a poder cantar himnos. Yo me gozo porque hay muchos gracias a ese. Hay muchos hermanos mayores que, bueno, se deleitan en los himnos. Nosotros también no somos tan mayores, pero me encanta que ellos puedan cantar, ¿no? Y a veces no ven bien, no ven, pero como saben los himnos, no hace falta ver y podemos cantar juntos. Bueno, vamos a escuchar un pequeño mensaje de la palabra de Dios. Y yo pensaba en lo que es un libro, una película. Siempre cuando uno escribe algo, una obra, lo que fuere, lo llama la atención tener que escribir algo, el tema. Hay un tema y tengo que escribir sobre el tema. Y el tema es lo importante de una película, de un libro, de una obra. El tema es importante. Pero es también importante la introducción al tema y el final. Por eso cuando uno ve una película, los comienzos de película le ponen a aquellos que son directores de película al comienzo un atractivo importante, porque la película, la introducción, te tiene que empujar de una manera brusca a querer entrar y decir, ¿qué está pasando acá? E interesarte por el tema. ¿Es importante el comienzo de la película? No, no es tan importante. Pero es importante que te peguen un empujón, porque lo importante es el tema. Y el final no es lo más importante, pero es importante el final, porque te tiene que dejar pensando. Porque no es que el final ya lo estás diciendo, uy, ¿cuándo termina esto? Y ya te resulta pesado, y por culpa del final muchas veces menospreciás el tema. Dice, está buena la película, sí, pero el final es un desastre. Y por ahí menospreciás el tema. Tanto el principio como el final es importante, pero no más importante que el tema. Cuando Juan, el apóstol, escribe el Evangelio, comienza de una manera increíble. ¿Se acuerdan cómo comienza? Dice, ¿cómo empieza? En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. El Verbo era Dios. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es esto? Y dice que, bueno, y es la luz vence las tinieblas. Y después, en el versículo recién 17, nombra el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo empieza, no? Y yo imagino, en el principio el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Ah, ¿de qué está hablando este hombre? Y a ver, y el tema es el Señor Jesucristo. Pero el final, fíjense lo que dice el final. El último texto de Juan. ¿Lo tienen ahí? Los que se acuerdan que lo digan de memoria. El último texto de Juan dice así. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¡Wow! ¡Qué final! ¡Qué monio! Pienso, dice, que si yo hubiera escrito todo lo que vi, todas las experiencias, todos los milagros, todos los encuentros, todo lo que hemos vivido con Él, pienso que no cabrían en el mundo todos los libros que tenemos que escribir. ¿Qué significa esto, hermanos? Que lo que está escrito fue sacado de una cantidad, de una bolsa de experiencias, de milagros, de situaciones, y no está todo escrito. El Señor tomó especial sacar algunas cosas. Tomó en singular
Y hay milagros y hay hechos que fueron sacados de un montón con un propósito particular. Y hay milagros que encima se repiten en los evangelios. No se escribió todo lo que hizo el Señor, pero lo que se escribió ha sido elegido de una cantidad enorme de cosas que pasaron, cantidad de anécdotas, milagros, vivencias que no se han mencionado. Esto nos indica que las que fueron escogidas fueron elegidas con un propósito único, singular para nosotros. Y este es el caso del capítulo 15 de Mateo. Así que les invito a leer el capítulo 15 de Mateo, versículo 21. Un milagro muy particular, único. Se repite en otro evangelio. Y quiero con ustedes que podamos ver por qué el Señor lo sacó del montón y lo puso para nosotros. El título es La fe de la mujer cananea. Dice así el texto 21 del capítulo 15 de Mateo. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Este es el caso del capítulo 15, versículo 21 de este milagro tan particular. Ahora, ¿qué tiene de particular este milagro? Bueno, si uno hiciera un Excel o si tomamos el trabajo de hacer un organigrama en una hoja y separar los milagros de Jesús, uno dice, bueno, vamos a agarrar una columna, milagros de enfermedad. Entonces se encuentra ahí, podemos poner todos los milagros que hemos leído, que sabemos que están escritos sobre que el Señor Jesús ha sanado a alguien y ponerlos en esa columna. Poner milagros de la naturaleza, cuando Dios multiplicó los panes y los peces, cuando calmó la tormenta. Bueno, poder numerar en otra columna esa serie de milagros. Y así poner en columnas. Si podemos poner una, por ejemplo, lo que es el echar demonios, el liberar espíritus inmundos, como dice la Escritura, y poner una columna. Ahora, si es así, este milagro no tiene nada en particular. ¿Por qué? Porque dentro de esa columna varias veces el Señor hizo ese milagro. Si uno agarra y dice, bueno, pero vamos a ponerlo por género, mujeres y hombres. Bueno, uno puede decir milagros que les hizo a los hombres, milagros que le hizo a las mujeres, pero este tampoco es en particular porque Él hizo milagros a varias mujeres. Así que no pasa por ahí lo particular. Uno dice, bueno, está bien, entonces por edades. Bueno, pero el Señor hizo milagros para varias edades, así que no tiene por particularidad que este milagro haya sido una liberación de espíritu, ni que tampoco ella que era mujer, ni tampoco por edad. Pero sí tiene algo en particular. Sí algo identifica este milagro. Y es lo que dice en el versículo 1. Dice así, saliendo Jesús desde allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer, ¿de qué lugar es la mujer? Cananea. La mujer es cananea. La mujer es griega. En el pasaje paralelo dice que ella es griega, que ella es de Ciro-Fenicia. No es israelita, no es judía, no pertenece al pueblo de Dios. Viene de ahí y lo aclara. Y vas a ver en todo el pasaje que el problema, el tema, pasa por ahí. El punto es que ella no es del pueblo de Dios. Y esto es lo que lo hace particular.
Lo hace particular para los discípulos. Porque ¿qué hacen ellos? ¿Qué dicen ellos? Echala. Echala. ¿Por qué? Porque no es nuestra, no es de nosotros. No es digna. No pertenece a nuestro pueblo. ¿Y por qué es particular para ella? Porque ella también sabe que no es del pueblo de Dios. Y sabe que es indigna. Que le está pidiendo un favor a alguien que no es de su pueblo. Ella dice que es de ¿dónde? ¿Cómo dice el texto? De Canaán. ¿Y dónde es Canaán? Bueno, vamos un poco al pasado. ¿Se acuerdan Noé? Noé tuvo ¿cuántos hijos? 3. Sem, Cam y Jafté. Sem, Cam y Jafté. Jafté, está. Jafé. Jafet. Qué nombre. ¿Quién era Sem? Bueno, Sem, de ahí viene, Sem habitó en la parte oriente, de ahí viene descendiente de Taré, Taré es el papá de Abraham, y de ahí viene la tribu de Israel, está en el oriente, se desparramaron por el oriente. Cam se desparramó por África, y Jafet se desparramó por Europa, por Asia. De ahí viene toda la parte de la tribu de Jafet. Ahora, Cam, ¿se acuerdan qué hizo Cam cuando Noé estaba desnudo en la playa? Dice que fue y vio su desnudez y tuvo un pecado contra el Padre. Después vinieron Sem y Jafet, lo taparon, y cuando Noé se enteró lo que hizo Cam, lo maldijo. Pero hay una particularidad, porque cuando lo maldice a Cam, él no le dice, maldito seas Cam. No, maldito seas Canaán. No maldijo a Cam, maldijo a Canaán. Canaán era un hijo menor de Cam. Y le dijo, vas a ser siervo de tus hermanos. Y hay una maldición para Canaán. Ella viene de ese pueblo. Por eso es tan importante este milagro, porque se trata de dónde viene ella. Y por eso está el conflicto. Ahora, en el pasado Dios le había dicho a Israel que cuando invadiera Canaán, ¿qué tenía que hacer con Canaán? Exterminarlo. Porque Canaán iba a hacer que Israel pecara. Y ese era el juicio de Dios contra Canaán. ¿Por qué? Porque era un pueblo enemigo de Dios. Había pecado en extremo contra Dios. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? ¿Se acuerdan? Como era más poderoso que Canaán, lo hizo tributario. Dijo, yo voy a ganar unos mangos con esto. Y empezó a cobrar impuestos y desobedeció a Dios. ¿Cómo terminó el tema? El pecado de Canaán llegó al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel pecó por culpa de Canaán. Entre judíos y los de Canaán había un odio entre sí histórico hasta el día de hoy. Pero viene esta mujer de Canaán y se postra ante el Señor y le dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Esa frase es de una cananista? ¿Es de una griega? Para nada. Es una frase judía. Eso pertenece al vocablo de los judíos. ¿Se acuerdan quién dijo, Señor Hijo de David, ten misericordia de mí? El ciego, ¿cómo se llamaba? Bartimeo. Claro, sí, Bartimeo. Viene de los judíos. Y de golpe esta mujer, que no es judía, tiene esta expresión, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y esto sorprendió a todos. Está en la escena y esta mujer dice esto y sorprende. ¿Cómo puede ser que esta mujer esté diciendo esta frase? Porque no pertenece a este lugar. ¿Cómo va a decir esta frase? Me hace acordar a veces cuando vemos un partido de fútbol, ¿no? Tanto acá o en Europa, lo que vemos por la tele fútbol, y golpe está el jugador de fútbol y hace un golazo
y va, lo festejan, todos lo abrazan, y siempre que después que lo abrazan, va caminando solo y la cámara lo sigue. Esto es así. Lo sigue porque muestran quién hizo el gol. Y de golpe se levanta la remera y pone Jesús es el Salvador, ¿no? ¿Qué está diciendo? Y te sorprende, porque vos estás viendo un partido de fútbol que no tiene nada que ver con la iglesia, no tiene nada que ver con la fe, y de golpe un jugador que vos no sabés nada de su vida estará en cualquier cosa. Lo que menos le debe importar es Dios. Se levanta la remera y dice, Jesús el Salvador, o Jesús te ama. Y vos te quedás y te quedás. Te sorprende. Una anécdota tuvimos con Paulo Silas. Paulo Silas es un exjugador brasileño, gran jugador de fútbol, que vino a jugar a Argentina y empezó a jugar en San Lorenzo. De hecho, en San Lorenzo lo recuerdan muchísimo a Paulo Silas. Y Paulo Silas en esa época veía fútbol de primera, ¿no? Los que no podíamos ver el fútbol, veíamos fútbol de primera. Entonces le hacen un reportaje porque Paulo Silas la descosía y hace golazos y le hacen el reportaje. Y cuando le hacen el reportaje empieza a predicar. Y yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y con Martín Dameris tuvimos la posibilidad de verlo en Mar del Plata, ir a verlo y charlar con él. Y yo le dije, lo que a mí me sorprendió es eso. Es que parece que alguien de un lugar extraño, que no pertenece a la iglesia, que no está en la reunión, dice algo que no, parece que no tiene que venir de parte de él, ¿no? Esto le pasó a esta mujer. Jesús, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esto es totalmente inesperado, sorprendente y espectacular. ¡Qué declaración! Pero hay más, hay más. Dice, mi hija está atormentada, pues tiene un demonio. No sabemos qué hacer, está atormentada. Ella no solamente le dice Señor, Señor significa amo, dueño, Dios. Señor, Hijo de David. Hijo de David es una frase mesiánica, que lo decían los judíos, hablando del Mesías. Ella le está diciendo, Señor Dios, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, ten misericordia de mí. Yo sé que eres un Dios de misericordia, como dicen los salmos. Una mujer griega, cananea, le empieza a decir Señor, le empieza a decir Mesías, Salvador, y le empieza a decir Dios misericordioso. Ahora en esa época, en ese tiempo, había muchos judíos, religiosos, fariseos, que al Señor le decían maestro. No le decían Señor, le decían maestro como se dicen entre ellos. Le decían el hijo del carpintero, porque no es Dios. Los mismos judíos. Y algunos le decían Belcebú, demonio. Sin embargo, esta mujer que no pertenece acá, que no es de acá, Dios, Señor, Salvador, Mesías, Dios misericordioso. Y de su boca sale una expresión de alabanza, de reconocimiento, que no sale de los propios judíos. Y ella le dice, mi hija está atormentada. Tú tienes poder. Tú eres el Todopoderoso. Tú tienes más poder que todos esos demonios. Demonio, la palabra, habla en plural, en el original. Lo que está diciendo que eran varios demonios. Y atormentada es que el problema no está parando, no está frenando. Y eso habla de la actividad demoníaca. No paraba de hacerle daño este demonio a esta chica. Tú tienes más poder que todos esos demonios. Pero esto no queda acá. Versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Se generó un silencio y se generó una mirada. Viene esta mujer, sorprende, se derrama esa expresión. Vos decís, esto es maravilloso, esto es increíble. ¡Qué fe! ¡Qué declaración! Pero el Señor no dice nada.
Y es importante que sepamos este momento, porque por algo el escritor lo dice. Y el Señor no dijo nada, absolutamente nada. Qué importante, mis hermanos, qué importante es hacer silencio. Qué importante cuando el Señor nos dice algo y calla, nosotros no emitir palabras, no apresurarnos. A veces nos pasa que vemos una situación y no entendemos bien qué está pasando y no tenemos en claro de parte de Dios lo que está pasando ni lo que va a pasar. No entendemos lo que está pasando y no entendemos lo que va a pasar. Y hay silencio. Y a veces nosotros nos apresuramos y decimos algo. No, para mí esto va a pasar así, así, asá. O esto pasa por esto y por esto, sin saber. O a veces no es una situación, es una persona o es una familia que está pasando por una situación que desconocemos, que no entendemos, que no sabemos bien. Y en la ignorancia hablamos. No, ¿sabes qué pasa? Yo los conozco, esto por esto y por aquello, por lo otro. Yo sí sé, pero no sabés. Y hablar sin saber no solamente nos lleva a cometer errores, sino a generar varios daños. Y esto le pasó a los discípulos. Porque el Señor se calla, no dice nada, obviamente parece que se la queda mirando, y ellos se meten y empiezan a decir, y se equivocan. ¿Qué dicen ellos? Versículo 23. Entonces acercándose los discípulos le rogaron diciéndole, despídela, pues da voces tras nosotros. Señor, echala. Es una cananea mentirosa. ¿Cómo va a decir lo que está diciendo? No es digna ni siquiera de las palabras que menciona. Y le rogaron que la echen. Le rogaron que la echen. Hay un pasado que no justifica lo que dice este hombre, estos discípulos, no lo justifica, pero entendemos el pasado. Pero te tenés que callar. Te tenés que callar, porque el Señor calla. Ahora el Señor empieza a ver fe en ella. Ella manifiesta creer en Él, pero el Señor va a probar su fe. Pareciera que el Señor va a tensar más la cuerda para ver si verdaderamente ella confía en Él. Y está en ese proceso. Por eso el Señor en otros momentos el Señor ya dice, cuánta fe que veo, pero en este momento no dice nada. Y va a probar la fe de ella, pero están los discípulos, que echala es una mentirosa. ¿Qué se convirtió? No se convirtió, no, dale 2 meses. Y vas a ver, yo lo conozco. O sí, se convirtió, habló, dijo la oración. Pará. Los frutos en la vida de las personas lleva tiempo verlos. Tenés que esperar. Tenés que esperar. Hasta que ver si realmente es o no es. Hasta que el Señor haga la obra. Tenemos que esperar. Pero estos se lanzaron, se apresuraron, la imprudencia, pero también habla del corazón. Échala. No pertenece acá. No pertenece acá, es una mentirosa. Versículo 24. Y esto se pone un poco más interesante. Él respondiendo le dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí el Señor no hace caso a lo que dicen los discípulos, ni le presta atención. ¿No? Los discípulos hablan y el Señor tiene la misericordia ni de responderle a ellos. Entonces sigue hablando con ella. Y ahí empieza a decirle, yo soy enviado solo a las ovejas perdidas de Israel, es decir, a ellos. Yo no te vine a buscar a vos. Yo vine a buscarlos a ellos. Y esto, si bien el Señor Jesús vino a buscar a todos y vino a salvar a todos, la realidad
es que él fue a buscar a su pueblo, al pueblo, a los judíos, porque desde los judíos iba a venir el evangelio a todo el mundo. Pero el Señor iba a ir a los suyos primero. Tiene razón el Señor, vengo a buscar a los perdidos, a ellos. Mi misión acá es ir a buscarlos a ellos. A partir de ellos, iban a buscar a todo el mundo. Y esto lo iban a saber después. Entonces él le dice a ella, mirá, no, yo vengo por ellos. Y le dice esta frase. Entonces vino ella y se postró a él diciendo, Señor, socórreme. Señor, socórreme. Se postró. No solamente ella viene y declara lo que declara, expresa, lo reconoce como Señor, lo reconoce como Salvador, lo reconoce como un Dios misericordioso, lo reconoce como poderoso Dios, todopoderoso, sino que ella sabe que se indigna, sabe que Él es judío y vino por los judíos, y es que hay historia de guerra, de odios, sabe que es un pueblo maldito, que está maldita, sabe que está viva de milagro está viva, y que no le corresponde pedir, pero aún así se postra y le dice, Señor, socórreme, y se rinde. Postrarse es rendirse. Y ya la fe va escalando a un lugar de rendición y se rinde ante Él. Pero esto va más allá, dice el Señor. Entonces, respondiendo Él, versículo 26, le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No está bien, no te corresponde tomar esto. No es para vos, no te corresponde. Y la palabra perrillos a nosotros nos suena grave, feo, pero en la cultura de ellos se está hablando de una mascota, está hablando de alguien más de la casa, no es algo menos no es una burla. Si no está diciendo, mirá, no te corresponde. Este pan es para ellos, no te corresponde. Y ella le dice, mira, y ella le dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Sí, lo sé, no soy digna, yo lo sé. Yo sé que no merezco nada, pero aún puedo comer de lo que ellos desperdician, de lo que ellos tiran, de lo que ellos no quieren, de lo que ellos no buscan. Como los perros. Yo puedo, como esos perros, puedo comer aunque sea de las migajas. Y yo me imagino mucho las escenas, pero me imagino la situación. Ella clamando, diciendo lo que dice, los discípulos se chalan, el Señor hace un silencio, la mira, la observa, le dice, no te corresponde, no es para vos. Se postra, se rinde, ya no sabe qué hacer esta mujer. ¿Sos vos o estoy muerta? ¿Sos vos o no queda nada para mí? Sos lo único. Y él le dice, no te corresponde comer esto. Dice, Señor, aunque sean las migajas, lo que ellos tiran, con eso ya está. Y yo me imagino al Señor sonriendo y no pudiendo creer la fe de esta mujer. Mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. Nadie me llama como vos. Nadie me llama como vos. Nadie cree en mi poder como vos. Nadie cree en mi misericordia como vos. Ni nadie se está rindiendo ahora como vos. Grande es tu fe. Más sabiendo de dónde venís, que no pertenecés a esto,
que sos de afuera, que no vivís con nosotros, que recién te conocemos, que es la primera vez que estás acá. Pero no me importa, porque lo que importa es la fe. Yo les hablé del pasado, de Jafet, de Cam, donde viene esta mujer, porque viene de Canaán, y de Sem, donde nace Taret, y Taret, padre de Abraham, y Abraham, ahí el pueblo de Israel, que son estos que estaban acá, los judíos, y donde viene el Señor. Y Dios, ¿qué le dijo a Abraham? En ti serán benditas todos los pueblos de las naciones. Estaba la promesa en Abraham de no solamente bendecir al pueblo de Israel, sino a todas las naciones. ¿Cómo no va a recibir el Señor Jesús a esta cananea? Si ya estaba en el principio esa profecía, ese deseo, esa voluntad de Dios de que sean benditas todos los pueblos de las naciones, todos. Dios iba a bendecir a todos. Porque es verdad que el Señor Jesús vino a los judíos, pero de ellos iba a venir el Evangelio a todas las naciones y para esta mujer también. Porque este Dios, que es el Señor, que es el Mesías, que es el Salvador, que es el Dios misericordioso y todopoderoso, vino a rescatarte a vos y a mí. A vos y a mí, que no pertenecemos ni al pueblo judío, ni a la religión oficial, y tal vez ni a ninguna religión, o no crees en nada, o crees en algo, pero al Señor no le importa, porque el Evangelio se cree por la fe. La salvación y la puerta al cielo y el perdón de pecado viene por la fe, no por posar una religión, ni ser de familia religiosa, ni ir todos los domingos a una congregación, sea esta cualquiera. Es por la fe. Es por la fe. Y Dios sabe si tenés fe o no. Y Dios sabe si yo tengo fe o no. Dios lo sabe. ¿Y quién tiene fe? Aquel que le reconoce como Señor, como Salvador, como Dios misericordioso, todopoderoso, pero también quien reconoce su condición de indigno, de pecador, de que he cometido pecado, que no merezco la salvación, que soy indigno, pero el Señor vino a buscarme también y a salvarme. El Señor vino a buscarte y a salvarte, así como lo hizo con esta mujer, porque es por la fe, porque es por la gracia y por la misericordia de Dios que el hombre y la mujer pueden ir al cielo, no por las buenas obras. Si fuera por las buenas obras, las malas obras no las superan. Las malas obras no superan y en el porcentaje estamos en el horno. Las malas obras y las buenas obras nos llevan al infierno. Solo el perdón de Dios nos lleva al cielo. Ahora esta mujer está atormentada, junto con la hija. A veces uno como padre, no sé si vos sos padre, como padre cuando ve al hijo enfermo, lo que quiere es, Señor, pásame a mí la enfermedad, pásamela a mí, pásamela a mí. Cuando yo tuve esa experiencia de estar enfermo, no es grata, no es linda, no lo querés, pero si hay algo que me consuela, que de la familia el dedo me tocó a mí. Porque si le hubiera tocado a otro de la familia, yo me hubiera desesperado. No lo aguantás. Bueno, esta mujer estaba atormentada porque la hija no estaba bien y no había solución. Ahora la fe en Cristo calma todas las tormentas. Mujer, grande es tu fe. Hágase como tú quieras. Y en ese instante la hija se sanó. En ese instante. El infierno es un lugar de tormento, de crujir de dientes, eterno. Y en un instante viene la paz. En un instante Dios te saca del infierno a su luz admirable.
del lugar del padecimiento eterno, porque vos lo que pasás hoy no es nada, ¿eh? Porque vivir con fe es una vida dichosa, bendita, que no tienen problema. Tenemos un montón de problemas, pero el Señor está en la barca con nosotros. Entra agua, hay tormenta, pero está con nosotros. En cuanto Él dice, basta, basta. ¿Cuántas tormentas viviste, mi hermano? ¿Y cuántas veces Dios dijo, basta, y se acabó? Y hemos crecido en fe en la tormenta, y hemos aprendido. Pero ¿qué cuando el Señor no está en la barca, no? Y viene la tormenta. ¿Y quién te salva? Porque cuando no está el Señor, nadie te salva. Bueno, mi querido, mi querida, mi amigo, mi amiga, eso es eterno. Esa perdición es eterna y hoy Dios te le puede sacar. Tan simple. El Señor se levantó en la barca, ¿se acuerdan? Y le dijo a la tormenta, ¡basta! Se calmó y se acabó. Porque es por la fe. Y cuando Dios ve fe, como vio en esta mujer, responde. Responde. No importa de dónde sos, de dónde venís, o cuál es tu tormento. Dios calma la tormenta. Es fe. Pero eso hizo algo esta mujer, que creo que sorprendió al Señor también. Se rindió. Se postró. Yo puedo decir tengo fe, me levanto de acá y sigo mi vida como cuando vine. Pero esta mujer se rindió. Dijo, yo no, acá termina todo. Ya no voy a seguir igual. Acá se termina todo. O me salvás y hago una vida nueva, o se acabó. Bueno, el Señor está dispuesto a una vida nueva para vos. Dispuesto a una vida nueva para vos. Pero la fe tiene que ver con esto, es rendirse también. No es decir creo o no creo, tan libre, porque Dios sabe. Yo puedo pensar que sí, que no, no importa. El tema es Él. Dios te bendiga para que puedas poner tu fe en Él. Amén. Oramos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por tu misericordia. Sin lugar a dudas, es como dijo esta mujer. Señor, tú eres el Hijo de David, el Mesías. Tú eres el Mesías. Tú eres el Dios de la misericordia, que salva el alma que se entrega a ti, que salva el alma que busca socorro, que tú sabes de las tormentas, Señor. Nosotros le ignoramos, pero tú sabes las tormentas, el dolor, que es vivir sin ti. Tú lo sabes, Padre. Y te rogamos por las personas que están acá hoy, que necesitan poner la fe en Cristo, para que tú les salves, Padre, para que reconozcan a Cristo como Señor y Salvador, para que entiendan su condición, Padre, de perdición, porque así estamos todos, así estábamos todos, Señor. Y hemos ido a ti y hemos hallado la bendición de tener vida y vida en abundancia. Señor, rogamos para que tu palabra toque los corazones y haya hoy salvación y vida nueva. Y también por nosotros que hemos ya creído hace tiempo, Señor, que nos halles en nuestro corazón las mismas palabras de esta mujer, para que nuestra fe sea puesta en ti, Señor, renovada, fortalecida, a escuchar tu palabra, que tú calmas las tormentas, Señor, que en un momento tú vas a decir basta y el problema se termina. Y que fue bueno haber pasado por la tormenta contigo, porque hemos aprendido a andar en fe, mucho más preciosa que el oro y que la plata, y que se prueba con fuego, para tener una vida en alabanza y honra cuando Cristo venga y se manifieste. Así dice tu palabra. Quisiéramos honrarte como iglesia con la fe en medio de las pruebas, Señor. Creer en ti, saber que tú eres todopoderoso, pero Padre, fundamentalmente que estás con nosotros y eso nos trae bien, nos trae el bien. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a desayunar ahora. Sí, Fer, tenías un... ¿Alicita? Ah, sí, bueno, cumpleaños Alicita. ¿Está por ahí, Alicita? Cumplió. Y hay torta. Bien, vamos a desayunar y comer torta junto con Alicita. Bueno, mis hermanos, si Dios lo permite, nos encontramos el día martes. Y a todos aquellos que nos visitan y
y quieren seguir charlando de lo que hemos hablado recién, bueno, yo voy a estar por acá, podemos charlar un ratito de las cosas del Señor. Señor les bendiga, vamos a desayunar.